Bienvenidos señores otro día más a su canal NestyMax, su canal de opiniones sobre todo lo que acontece en el mundo de la UFC. Señores, se acaba de conocer la noticia hace unos días de que Demetrious Johnson se acaba de retirar de las MMA por completo. Estuvo anunciando en este último evento de One Championship que hubo que su carrera dentro de las MMA había llegado a su fin, y es bastante extraño ver un tipo tan bueno con tantos récords que logró dentro de la compañía de la UFC, que es la compañía más grande de todos los tiempos de artes marciales mixtas, cómo se terminó retirando en una compañía de segundas, vamos a llamarle, porque One Championship sí es una compañía puntera, es una muy buena compañía de artes marciales mixtas, pero no es la UFC. En la UFC es donde está la élite de la élite, y Demetrious Johnson hizo cosas extraordinarias dentro de la UFC. Demetrious Johnson es el mejor peleador de peso mosca de todos los tiempos, y en un histórico top 4 yo creo que el nombre de Demetrious Johnson está deportivamente hablando dentro de la UFC. Yo creo que hay 4 nombres indudables que están ahí. Yo creo que John Jones número 1, GSP número 2, Anderson Silva número 3 y Demetrious Johnson número 4. Obligatoriamente Demetrious Johnson está y tiene que estar si hablamos de un top 4 histórico de la UFC, y es extraño ver cómo se terminó retirando, como les digo, en una compañía de segundas. Pero claro, hay que remontarse al pasado y entender el por qué sucedió esto, el por qué Demetrious Johnson no termina su carrera dentro de la UFC, que de hecho ni siquiera está en el Salón de la Fama, que ahora Dana White, cuando se enteró de la noticia, pues salió a hablar y a decir de que lógicamente en un futuro pues Demetrious Johnson va a estar dentro de ese Salón de la Fama por todos los récords que consiguió, y de hecho One Championship lo incluyó como el primer peleador en el Salón de la Fama de esa compañía. Demetrious Johnson, señores, logró récord histórico, como les estaba diciendo. Demetrious Johnson consiguió hacer 13 peleas por título dentro de las 125 libras, de las cuales ganó 12 y defendió en 11 ocasiones consecutivas su cinturón de 125 libras. O sea, una locura, esto nadie más lo ha hecho, y es bien difícil que algún otro peleador lo vuelva a hacer. Demetrious Johnson era muy superior, pero era un tipo que no vendía, era un tipo que él se quejaba porque no le daban el respeto suficiente dentro de la compañía, y es lógico. Las 125 libras es una división que muchas veces no tenemos los ojos puestos en ellas. Es una división que muchas veces yo he recomendado, véanse las peleas de la división esa de las 125 libras, porque son peleadores que son sumamente completos. Son peleadores muy pequeños de estatura, de muy poco peso, y esto les obliga a ser muy completos en todos los ámbitos de la pelea, tanto en la lucha como en el grappling, como en el wrestling, como en el BJJ, como en el striking. Son peleadores sumamente buenos y sumamente completos. Pasa que Demetrious Johnson tenía todo. Demetrious Johnson tenía un muy buen striking, tenía un muy BJJ, tenía un muy buen wrestling, un muy buen grappling, pero aún así no vendía. Dense cuenta que Demetrious Johnson llegó a estelarizar 3 eventos dentro de la UFC. 3 eventos, y ninguno de esos 3 eventos que Demetrious Johnson estelarizó, ninguno alcanzó los más de 200.000 ventas en pay-per-view. O sea, no era negocio para la compañía, no era negocio para la UFC. Y quieras o no, si tienes un campeón, o si tú eres un campeón sumamente dominante como lo fue Demetrious Johnson en su momento, pues tú quieres estelarizar los eventos. Tú no quieres ser una pelea coestelar. Pero es que si no vendes, tienes que ser pelea coestelar, porque simplemente no tienes la capacidad de vender tú solamente un pay-per-view. Y Demetrious Johnson en aquel momento pues no se sentía contento de esto. No quería en aquel momento ser coestelar, quería ser estelar, quería que le dieran su respeto, y esto fue alguna de las cosas que hizo que Demetrious Johnson saliera de la UFC, vamos a decir por la puerta de atrás, le puedo llamar yo, porque realmente no hace sentido que un peleador tan dominante, un peleador histórico, pues haya terminado retirándose en otra compañía, y no retirándose como han hecho los grandes dentro de la UFC, como hizo, puede ser Anderson Silva, que después sí ha tenido peleas de boxeo, pero son peleas amateur, peleas fuera de la UFC y no peleas de MMA, o como GSP, que también se retiró ahí, o como John Jones, que muy probablemente se termine retirando dentro de la UFC. Demetrious Johnson pues se termina retirando fuera en una compañía, en One Championship. No es una mala compañía, pero no es la UFC, no es la calidad que tiene la UFC. Aún así, Demetrious Johnson también logró ser campeón en esta compañía. En One Championship logró el título de 125 libras. Y por otro lado, otra de las cosas que Demetrious Johnson no aceptaba era el hecho de que la UFC dejaba, y actualmente lo sigue haciendo, deja que los peleadores hagan cortes de pesos sumamente incisivos. No pone un límite a esos cortes de peso, y esto conlleva a que si un peleador de 135 libras o de 145 libras baja a las 125 libras y logra hacer un buen corte de peso y logra luego hacer un buen rebote, pues le saca una ventaja increíble, y más a un tipo como Demetrious Johnson, que es un tipo bien bajito de estatura y un tipo que tiene una fisionomía bien pequeña. Que esto fue otra de las cosas que hizo que Demetrious Johnson, además de que él dio las justificaciones pertinentes del hecho de decir de que no, me voy para probar nuevas culturas, me voy a One Championship que tiene sede en Asia,
gimnasia y así probó nuevas culturas y nuevas cosas. Pues esto también fue una de las cosas que detonó el hecho de que Demetrius Johnson saliera, aún teniendo contrato con la UFC, pidiera la liberación para irse a pelear a otra compañía, porque en One Championship no se permiten, o por lo menos hasta ese momento no se permitían los cortes de peso tan incisivos como sí permite hacer la UFC. Y yo también digo, lo que es parejo para mí no es ventaja. Lo que pasa es que Demetrius Johnson no tenía la fisionomía para hacer este tipo de cosas, y además de que peleaba en la división más pequeña masculina que tiene la UFC, y aún así, siendo uno de los tipos que físicamente hablando tenía bastantes desventajas en cuanto a cualquier otro rival, es un tipo que logró hacer cosas históricas. Y además de esto también la UFC, pues en algún momento Dana White quiso desaparecer la división de 125 libras, y se estuvo hablando muchísimo tiempo el hecho de que TJ Dillashaw, cuando era campeón en 135 libras, bajara a pelear a las 125 libras contra Demetrius Johnson, y en caso de una posible victoria de TJ Dillashaw sobre Demetrius Johnson, hubiera desaparecido la división de 125 libras, que esta división la levanta luego Henry Cejudo. Pero en aquel momento, pues la UFC no estaba para nada contenta con esta división, porque es que no vendía. No es una división que llamara la atención. Es una división que simplemente no podías estelarizar eventos con sus campeones porque no te vendían. Demetrius Johnson, como ya les dije, estelarizó 3 eventos y ninguno de los 3 eventos alcanzó más de 200.000 ventas en pay-per-view. O sea, es muy poco dinero, y aquí es entendible, porque al final esto es un negocio y la UFC pues quiere generar dinero con sus campeones, porque eso les paga, para que ellos generen un mayor beneficio de lo que la UFC misma le paga en sí. Entonces en algún momento se estuvo planeando el hecho de que TJ Dillashaw bajara a lo que son las 125 libras para tratar de quitarle el título a Demetrius Johnson y así desaparecer esta división. Pasa que TJ Dillashaw era demasiado grande y no podía cortar tanto peso y nunca bajó, y se dice, se habla, y Demetrius Johnson lo ha dicho también en varios podcasts, que él habló con la UFC, habló con Dana White para él subir a las 135 libras y tratar de conseguir un doble campeonato, y la UFC nunca lo dejó hacer esto. O sea, si tienes un campeón que quiere subir de división, como ha hecho muchísimos otros campeones, la UFC lógicamente para elevar a ese campeón pues lo deja subir de división, lo deja tratar de conseguir un segundo cinturón. Pero cuando tienes un tipo como Demetrius Johnson, que no era apreciado por el público, que no era valorado, que no vendía, que no generaba de ingresos para la compañía, pues lógicamente la UFC no se puede arriesgar a dejarlo que suba, o en aquel momento a dejarlo que subiera a 135 libras para así ser doble campeón, porque en caso de que lo consiguiera, pues ya tendrías 2 divisiones con campeones que no venden. O sea, un campeón siendo doble campeón tanto en 125 como en 135, y un campeón que no te vende, que no te genera ingresos, que no te puede vender, o que no tiene no es lo suficientemente popular como para venderte solamente él solo un pay-per-view. Entonces esto lógicamente no hace sentido para la compañía, y creo que esto fue una de las cosas por las cuales Demetrius nunca pudo pelear en 135 libras y la UFC nunca lo dejó. En un resumen, al final se hizo un traspaso histórico. Demetrius termina saliendo a One Championship y termina viniendo Ben Askren a la UFC, lo cual yo creo que fue un movimiento muy poco acertado para Dana White. Muy poquito acertado para la UFC, porque al final vimos lo que hizo Ben Askren dentro de la compañía, que solamente tuvo 3 peleas, llegó invicto a la UFC, solamente tuvo 3 peleas, y dentro de esas 3 peleas perdió 2, incluyendo en una de ellas recibió el KO más rápido de todos los tiempos en tan solo 5 segundos por parte de Jorge Masvidal. O sea, una locura. Ben Askren no pudo con el nivel que había dentro de la UFC, no pudo, y aquí te evidencia una vez más que la UFC es la compañía más dura de todas. La más dura es la UFC. Puedes tener un campeón en One Championship, en Bellator, en cualquier otra compañía, pero esos campeones cuando llegan a la UFC muchas veces hacen muy buenas cosas, pero muchas otras veces no hacen absolutamente nada, porque no tienen la calidad suficiente y no tienen la técnica suficiente. No son tan buenos peleadores como parecían. Son muy buenos peleadores, sí, porque para ser un campeón en cualquier otra compañía tienes que ser un buen peleador, pero no eres tan bueno como para estar dentro de la UFC. Y creo que aquí Dana White se equivocó bastante al haber dejado que Demetrius Johnson saliera de la compañía, un tipo histórico para la UFC, un top 4 histórico. Creo que se equivocó al traer a un Ben Askren que sí, que prometía mucho en aquel momento, pero realmente pues se quedó en nada. Solamente 3 peleas, 2 derrotas. Tuvo solamente 3 peleas en ese año, en 2019, y no volvió a pelear más, y al final tuvieron que darle la carta de libertad porque, o bueno, jubilarse él, y luego fue a pelear contra el Pablo en el bolsillo y recibió un KO también. O sea, un tipo que no estaba por el hecho que no tenía la suficiente calidad para ser peleador y para llegar lejos en las 170 libras. En cualquier caso, señores, Demetrius se acaba de retirar, colgó los guantes ya de MMA, y creo que una carrera sumamente
extraordinaria, hay que decirlo. Ya está en el Salón de la Fama de One Championship. Yo creo que la UFC, Dana White tiene que apostar por ponerlo en el Salón de la Fama de la UFC. Históricamente va a seguir siendo un top 4. Creo que es muy difícil que alguien rompa los récords que Demetrius Johnson rompió. Y es una pena que ahora que se haya retirado o cuando estuvo fuera de la UFC, las personas lo estuvieron apoyando muchísimo más, o por lo menos en Latinoamérica se estuvo apoyando más el nombre de Demetrius Johnson de lo que se apoyó en su momento cuando era campeón, cuando estaba dentro de la UFC. Así que nada, señores, déjenme saber ustedes qué es lo que quieren de la carrera, a lo que fue Demetrius Johnson dentro de la compañía y fuera de la UFC. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo video.